Empezamos tranquilo, por suerte, hoy. Ya en este miércoles internacional hemos escuchado voces foráneas de otras partes del mundo y estamos a la espera de que el operador me dé el ok. Ya está con nosotros. Imposible bajar la vara en este programa porque cada vez va mucho mejor, nos vamos para arriba. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un audio, ¿no? Sí. Antes de saludarlo al invitado, teníamos un audio de Santa Ana que nos hablaban de Emiliano de Santa Ana, que nos hablaba del tema que arrancamos hoy sobre EMSA. A ver. Hola Alejandro, hola Brian, ¿cómo andan? Buen programa. Quería simplemente acotar con este audio de lo que están hablando en este momento respecto a la energía eléctrica, de si cobrar más caro y brindar un buen servicio. En Misiones o en este país es complicado, aún cobrando más caro, por todo lo que conlleva, porque es una discusión muy amplia. El transporte de energía, lo caro del mantenimiento, porque si realmente hay que cobrar un servicio muy bueno, no solamente va a ser muy caro, sino que excesivamente muy caro. Esa es la realidad que tenemos acá, por lo menos en Misiones, de pagar un servicio con un mantenimiento bueno y que no se corte. Y segundo, respecto a otros países, hablaban de, por ejemplo, Suiza, ya hay cosas comunes donde el servicio funciona bien y no es un pensamiento del suizo que se vaya a cortar porque realmente pagan un servicio que es estable, un servicio público. Esos son servicios públicos. Y segundo, para agregar, en Brasil, me contaba un amigo que vive frente a San Antonio del Sudoeste, si se corta el servicio eléctrico, demora mínimo 5 minutos en restablecerse. Si supera los 5 a 10 minutos, la compañía eléctrica da aviso, y si supera esos 10 o 15 o 20 minutos, ya otro tipo de herramientas saltan en ejecución para que vuelva a restablecerse. Es decir, hay todo un mecanismo estatal para que no ocurran ese tipo de corte de luz, y si en el caso que se corte un periodo de tiempo muy largo, hay mecanismos del Estado que saltan a verificar por qué se corta la luz, porque no suele ser normal. Y si hay un corte programado, todo es verificado. Eso es lo que hay que poner en planteo, dónde está el ente regulador de la energía, donde justamente hoy hay una noticia respecto al ente, a la Secretaría de Energía, donde se le asignó ahora a una persona que iba en la EBI. Bueno, el ente de energía, el ente regulador, la provincia con su ente regulador, también tiene que estar controlando y dar explicaciones de cuando hay corte de energía eléctrica en la provincia, brindando la calidad de servicio, porque para eso se pagan también esas secretarías, si existen esas secretarías. Mira vos, ese dato que nos aporta Emiliano, a quien le mandamos un abrazo de Santa Ana y a toda la gente que nos escucha allí, no lo tenía, la verdad. Un dato súper interesante, sobre todo lo que sucede también en Brasil. Vamos a preguntarle, ya está con nosotros, que proviene de otras latitudes más del sur del país, exactamente en el centro del país, en el centro del mundo, está Joaquín González, nuestro analista internacional. ¿Cómo le va, don Joaquín? Un gusto tenerle de vuelta. Igual la tonada lo delata, ¿eh? Vos decís que no es. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, Brian, Alejandro. Mil gracias por otra invitación a su programa. No sé si el centro del mundo. Alguna vez se dijo esa frase de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Sí. A lo sumo podés estar en una provincia que está al lado y en una de esas, por goteo, te llega alguna atención personalizada. Exacto. Pero si no... Joaquín, antes de ir a lo nuestro, hoy estamos con Ale haciendo cuadros comparativos de tarifas de energía. Queremos ver, a ver si te sumás al desafío y a la consigna de hoy, de decirnos cuánto pagaste de luz. ¿Cuánto pagué de luz? No, yo estoy colgado, no pago, te dice ahora. Creo que la última boleta de luz que pagué fue 5.000 y algo. Bueno, ¿listo? No se me muera. Nomás, listo, nos vemos. Esto es fantástico. Bueno, esa es la realidad, por eso es bueno este diálogo permanente, sí, para conocer un poco. Más allá de que vivís en Capital Federal, conocés personas que viven en otras provincias. En este caso, en Córdoba, por ejemplo. ¿Notás la diferencia con Capital Federal en el costo de la luz? Totalmente. No solo en el costo de la luz, en el costo
de servicios de transporte público, por ejemplo. Y me súper interesan los debates también, porque siempre nos lleva como al lugar de decir la famosa frase, ¿no? ¿Por qué los porteños gastan tan poco? Yo creo que también hay una cuestión de muchas empresas funcionando de manera ineficiente también. De hecho, ahora se hablaba mucho sobre que las tarifas de alguna manera se iban a encontrar en el medio, ¿no? Tarifas, por ejemplo, de Córdoba con tarifas de Buenos Aires. Y sin embargo, se han hecho más caras acá, pero también se han hecho más caras en Córdoba o en otras provincias. Sí. Claro, no, la equiparación en definitiva no fue poner a todos en un mismo pie de igualdad, sino que los aumentos fueron para todos lados. Y en definitiva, el que ya tenía caro está pagando más caro y así, en definitiva. Claro. Bueno, Joaquín, hoy Claro. Tema del día, super martes de elecciones en Estados Unidos. Se adelantó lo que habíamos hablado 1 o 2 semanas atrás, este nuevo desafío, este nuevo encontronazo que nos va a tener la escena política en el país más importante del mundo. Hablando del centro del mundo, otra vez Donald Trump y Joe Biden, los posibles candidatos a presidenciables. Vos sabías que, perdón, dijiste lo del centro del mundo, Brian, y me hizo pensar, algún día estuve en un seminario sobre China y las alianzas estratégicas con otros países, principalmente con Argentina, y me acuerdo que nos explicaron que la palabra China, que se pronuncia de manera diferente, pero ahora no la recuerdo, significaba el centro de la Tierra. Bueno, para pensarlo, cómo se consideran, claro, ¿no? Cada potencia en su propia región. Paréntesis. Pero viene Sí. bien, porque de hecho, en algún momento, no sé si nos habíamos hablado con Mati, el profe Mati, Ujú. y nos había dicho eso justamente, que era la explicación de muchas cosas. Así que siempre viene bien Por recordarlo. supuesto. Sí, perdón, volviendo a lo nuestro. Sí, yo creo un poco, creo que el programa anterior justamente preguntamos cómo podía afectar en la escena internacional un poco las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya tenemos como los dos contendientes que eran más o menos los que todos preveían. Joe Biden buscando la reelección y, bueno, Donald Trump de ahí. De hecho, creo que el hecho más consumado es la presencia del trumpismo y cómo no solo afecta la política interna estadounidense, cómo afecta la misma estructura y composición del Partido Republicano. Porque de alguna manera la presencia constante de Trump ha significado la muerte de la moderación republicana. De hecho, la contrincante o la otra candidata, que era Nikki Haley, que había sido además también representante de Estados Unidos durante la administración Trump ante Naciones Unidas, cuando se bajó luego de conocer seguramente los resultados, dijo: animo a los votantes a no seguir a la mayoría. O sea, estaba diciendo de alguna manera, no sigamos a un líder mesiánico. Lo siguiente que hizo Joe Biden fue decirles a los votantes de Nikki Haley que ahí estaba el Partido Demócrata para recibirlos también. Cosa que no había pasado en un país así de bipartidista. Yo creo que tiene buenos prospectos Joe Biden y el Partido Demócrata para pensar en una victoria en términos de las últimas elecciones de medio término que han tenido, que no han sido para nada malas. Yo creo que han sorprendido los resultados a los mismos demócratas. Si bien siempre hay un resultado certero en las elecciones de medio término, que es que la Cámara de Representantes va a tener una mayoría de la oposición y la Cámara de Senadores vos podés ganar una mayoría de tu partido. La única vez que no se dio ese resultado fue porque las administraciones que estaban en ese momento en el poder tenían grandes índices de aprobación. Una fue en el 98, creo, con Bill Clinton, y la otra fue en el 2002 con George Bush, después de lo ocurrido con las Torres Gemelas y la invasión a Irak. Joaquín, sí, perdón. La primera pregunta mía, ¿por qué el estadounidense confía el destino de su país en una persona que
no quiero ser de mufa ni nada por el estilo, pero ya tiene más de 80 años y no sabemos si va a terminar este mandato. Yo creo sinceramente que es un poco el signo de nuestros tiempos. En este caso está bien, para los estadounidenses es Joe Biden con sus 80 años, pero la victoria hoy en día de los partidos demócratas, liberales, si querés ponerle en clave estadounidense, se está dando más por el rechazo y el miedo a lo que puede pasar que por el apoyo explícito o el entusiasmo a Joe Biden. De hecho, vos ves las remeras hoy en día que se están confeccionando, diría que son más anti-Trump que pro-Biden. De hecho, dicen not again, con la cara de Donald Trump. Esas son las remeras que hoy en día, por ejemplo, utilizan la gente que no lo va a votar Trump. Yo creo que es el gran signo de nuestros tiempos, que lamentablemente está ganando más el rechazo al otro que vos apoyes una propuesta convincente o a tal candidato. Joe Biden, como anteriormente también Hillary Clinton, todavía siguen representando para muchos que se consideran progresistas el establishment y el status quo. Joaquín, hablabas de la campaña del anti, pero lo que te quería preguntar, que está un poco vinculado a esto, es ¿de qué manera influye hacia adentro y también hacia afuera que haya dos candidatos ya casi definidos, con tanta representatividad en polos opuestos, en materia política y en materia económica para Estados Unidos, por supuesto, pero para el globo? A ver, yo creo que, bueno, a medida que nos vayamos acercando a noviembre, seguramente se pondrá el clima mucho más virulento, porque hasta ahora, si uno ve un poco, primero poniéndonos de parte de la política, primero poniéndonos en la política interna estadounidense, casi todos los ataques hasta ahora, luego también de las elecciones de medio término, a ver, si bien muchos índices han mejorado en Estados Unidos, principalmente el desempleo, los ataques del Partido Republicano y principalmente del trumpismo han sido muy ligados a lo que llaman la agenda liberal, ¿no? Como acá le dicen un poco el marxismo cultural, diríamos. El tema de la legalización del aborto, que fue votado en contra por la Corte Suprema de Justicia, y había sido una ley que data de 1973, esa decisión. Yo creo que se va a poner mucho más virulento. De hecho, se han visto casos, estaba leyendo sobre los miembros de las famosas juntas escolares, que son estos miembros que a veces uno los ve en películas, decidiendo contenidos educativos. Han recibido, por ejemplo, amenazas en los colegios por parte de este tema de no le enseñen a mis hijos o hijas sobre su agenda liberal. Se ha visto lo mismo con gente involucrada en el conteo de los votos también, que han recibido amenazas. Yo creo que se va a ir recrudeciendo. Vamos a ver cómo evoluciona. Y en términos de política, ya de la política internacional y del escenario internacional, creo que más o menos arroja algunas dudas y algunas certezas. Yo creo que, por ejemplo, vamos a hipotetizar un poco, vamos primero por una victoria hipotética de Trump. Yo creo que si eso pasa, de alguna manera, es envalentonar a quizás todos los movimientos de extrema derecha que están ganando terreno hoy en día en el mundo, y creo que están todos conectados, no solo en América Latina, me refiero a lo que está pasando en Europa hoy en día, con la protesta de los agricultores también, con los partidos de extrema derecha fascistas también ganando terreno. De hecho, esos partidos, y Trump también, llamaron a apoyar a los agricultores franceses y de otros países europeos que han salido a ocupar las calles. Están tratando también de ganar ese apoyo. De hecho, miren, yo me había notado un dato, según el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en 9 países de la Unión Europea, ya de hecho los partidos de extrema derecha han ganado mayoría parlamentaria o están en el poder. El caso de Giorgia Meloni en Italia, el caso de Vox en España,
caso de Suecia y Finlandia, por ejemplo, el Partido de la Libertad del Pueblo en Austria, cuyo también fundador es muy amigo de Trump. Yo creo que los conflictos hoy en día existentes se van a recrudecer, porque, por ejemplo, vámonos al conflicto de Rusia con Ucrania. No solo que Trump en repetidas veces ha mostrado su simpatía por Putin, sino que también en las últimas declaraciones ha dicho que en el caso de haber morosos, refiriéndose a otros países integrantes de la OTAN, él dejaría que Rusia hiciera lo que quiera, lo cual obviamente asustó y preocupó de sobremanera a todos los estados que forman parte de la OTAN, porque es decir, se llega a recrudecer este conflicto, tenemos que invocar el famoso artículo 5 de la OTAN, de la defensa colectiva, y Estados Unidos, el principal aportante también, no va a estar ahí. La situación en Gaza, por ejemplo, la guerra en Gaza, yo creo que también se prolongaría, porque de hecho, y lo que ha hecho la anterior administración Trump, ha sido retraerse. No significa que disminuya el vínculo comercial con otros países y que Estados Unidos no esté presente, pero sí retraerse de estos conflictos y no prestar apoyo, ser un Estados Unidos menos colaborativo. Joaquín, ¿por dónde crees que va a pasar el discurso una vez que finalicen las internas, obviamente, tanto la demócrata como la republicana? ¿Por dónde va a pasar el eje de la discusión del conflicto Biden-Trump? En 2016 hemos visto una elección de Donald Trump muy ligado a los inmigrantes, muy ligado a la situación económica, al desempleo y demás. En las elecciones pasadas, en 2020, con la llegada de Biden, vimos mucho más de gestión, mucho más de atacar a Biden por los negocios que tenía dentro de la familia, del Estado. Bueno, ¿por dónde crees que va a pasar hoy la situación? Yo creo que un poco por donde viene pasando. Generalmente, por ejemplo, uno de los ataques más comunes en los últimos tiempos ha sido, por ejemplo, con tasas de criminalidad, pero no en términos de discutir las tasas, sino en términos de que, por ejemplo, las fuerzas policiales se dejan de lado y el énfasis de las políticas de seguridad están puestas en la defensa del victimario, ¿no? Lo hemos visto también en otros lados. Yo creo que ese es uno de los grandes ejes del discurso. Seguramente también habrá un eje anti-inmigración. Otro de los grandes ejes discursivos ha sido el tema de la inflación. Pero el tema de la inflación no es tanto, me parece que también es un argumento medio falaz, porque si bien ha habido un aumento del gasto del Estado en prestaciones sociales, en cancelación de deudas estudiantiles, que fue una de las grandes medidas que llevó adelante Biden, ha sido un poco también por el recalentamiento de la economía dado el contexto mundial, ¿no? Es un poco también lo que ha pasado en Europa. Yo creo que irá un poco por ahí y bueno, seguramente a medida que se vaya adquiriendo más virulencia los debates y vayan pasando los meses, se acudirá al famoso recurso de fraude de las elecciones, de un sistema manejado por otra persona. Yo creo que veremos mucho de eso seguramente. Joaquín, la última por mi parte, que tiene que ver con, se lo ha visto a Trump haciendo menciones en sus discursos y en determinadas entrevistas respecto a Javier Milei, un poco apoyando y otro poco planteando su adhesión a lo que dice y hasta ahora lo que se está mostrando. Eso es, ¿vos crees que está planteando una idea de yo voy por este camino o hay otras intenciones más allá de nombrarlo a Javier Milei? Yo creo que es una figura, a ver, en ese sentido yo diría que más Donald Trump ya iba por ese camino. Y Milei dijo, esta es una persona que ya me gustaba de antes y algunas cosas me gustan y las incorporo. Yo creo que son dos personas que, mi opinión personal, se ven reflejadas en sí mismas en muchas cosas. De hecho, muchas de las cuestiones que ha propuesto Milei, a ver, la agenda liberal, la famosa agenda liberal de la que tanta alusión hace Trump, no es otra cosa que
que la agenda del marxismo cultural. Yo creo que muchas cosas se sienten identificados. La cuestión es si eso va a cambiar la vinculación Estados Unidos-Argentina. Yo no creo que la cambie. A veces es un gran error que tienen, yo diría gobernantes y algunos analistas, el pensar que por una declaración amistosa o porque considero a esta persona cercana a mí, va a haber una intensificación de la vinculación en el orden ya sea económico, tecnológico, cultural, con otro país. La dependencia, por ejemplo, con Estados Unidos ha sido históricamente de nivel medio. De hecho, cuando Trump había entrado al poder, muchos pronosticaron que, por ejemplo, el proteccionismo que propugnaba Trump iba a hacer que baje el nivel de relaciones con los países de América Latina. Y sin embargo no se modificó sustancialmente. Seguimos teniendo la misma vinculación y sigue teniendo la misma mirada de Estados Unidos sobre la región y sobre el país. Yo creo que, bueno, la cuestión será ver para qué qué podemos obtener nosotros, cómo ellos también piensan qué pueden obtener y en qué temas podemos acordar. Pero bueno, yo no creo que pase más allá de eso, de una simpatía, y no sé en qué términos de tratados o vinculación evolucionará en el futuro. Joaquín, lo mío simplemente para tomar apuntes, este año tenemos muchas elecciones internacionales, tanto aquí en Sudamérica como en el caso de Uruguay, la elección de México, etcétera. ¿Tenés más o menos la idea de las fechas de cuándo son las elecciones de Estados Unidos, los debates y demás? Creo que solo tengo el de las convenciones nacionales. Sé que algunas, seguramente la demócrata sea en Chicago, un poco después de la republicana. Creo que van a ser a mitad de año, pero la verdad que no tengo la fecha. Y estimo que creo que es martes 5 de noviembre van a ser las elecciones. Y luego a principios de diciembre la decisión del colegio electoral. Y ya sabremos quién será el nuevo presidente. 47, ¿no? ¿Presidente número 47? Presidente número 47. Buen número. Vamos a googlear a ver si es cierto lo que están diciendo. Yo soy un seguidor de las elecciones de Estados Unidos. Me gusta el modelo de debate, me gusta el modelo de elección. Ahí llamaron del Club del Cipayo, dijo un grinirista, si querés. Por favor, acredítenme para ir como veedor. Voy a cumplir un sueño. Yo puedo ir a controlar al Cipayo también estoy... No, yo te entiendo del interés, del interés académico en saber sobre cómo están conformadas, y porque creo que en fin el modelo constitucional y político de un país es reflejo también de su propia idiosincrasia. Obviamente que cada modelo se tiene que adaptar a un contexto sociopolítico, y a veces las fallas se dan cuando querés implantar uno así como así, que a veces Estados Unidos ha hecho mucho énfasis en eso, y así han sido los resultados negativos. Sí, pero sigue siendo interesante sin lugar a dudas. Por supuesto que sí. Bueno, fecha anotada, unos días antes ya vamos a volver a repasar sobre este tema, así que vamos a seguirlo de cerca con Joaquín. Vamos a hacer una cobertura, nos vamos a ir a supuesto. Estados Unidos, nos vamos a ir con Cayo, nos vamos a ir con Joaquín, nos vamos a ir con... Podemos ir para julio, ya cosa de quedarnos para Copa América también. Bueno, claro, y tenemos el verano también. Claro. Bueno, ¿vos cómo estás de tiempo en esa época, Joaquín? ¿Tenés millas acumuladas, Joaquín? No. Vos no tenías las millas del gobierno, ahora te quedas ¿no? Supuestamente las millas las puedo convertir con la app de Shell, pero la verdad que solo me sirve para algún que otro regalito, pero todavía no pude canjear ninguna. Pero bueno, me encuentra complicado para julio, pero capaz algún espacio podemos encontrar. Por ahí nos puede convocar a una reunión en Estados Unidos, a ver qué puede pasar. Joaquín González, muchísimas gracias otra vez por otro miércoles de análisis. Gracias a ustedes, siempre encantado de estar acá. Abrazo enorme. Gracias. Bueno, allí estaba Joaquín González, nuestro analista columnista de Análisis Internacional. Nosotros